Hoy hablaremos de la división de un segmento. Particularmente, hablaremos de la división de un segmento en dos partes iguales. Esto quiere decir que hablaremos del punto medio de un segmento. ¿Qué es el punto medio de un segmento? El punto medio de un segmento es un punto del plano que tiene la característica que forma parte también de ese segmento, pero que además se ubica exactamente a la misma distancia de cualquiera de los dos extremos del segmento, ¿sí? Entonces, este punto automáticamente al ubicarse a la misma distancia de los extremos, nos va a dividir el segmento en dos partes exactamente iguales. Es decir, si yo tengo un segmento limitado por el punto A y el punto B, es decir que hay un punto C que va a hacer que se divida exactamente a la mitad. Siendo estos dos pequeños segmentos de la misma longitud, ¿sí? Obviamente, al ser un punto del plano, también tiene sus propias coordenadas, X y Y. Esas coordenadas X y Y las vamos a obtener a partir de las coordenadas X y Y de cada uno de los puntos A y B. Aquí este enunciado nos dice que las coordenadas del punto medio son iguales a la semisuma de las coordenadas respectivas de sus extremos. Semisuma, ¿qué quiere decir? La mitad de la suma. Entonces vamos a verlo en la siguiente diapositiva, porque esto me remite a una fórmula. El punto medio tiene todas sus coordenadas y las vamos a identificar de esta manera. Si el segmento está delimitado por un punto 1 que tiene como coordenadas X1 y Y1 y un punto 2 que tiene como coordenadas X2 y Y2, el punto medio tendrá también sus propias coordenadas que vamos a identificar de esta manera. Es un punto medio que tiene como coordenadas XM y YM. Estas coordenadas X, M y M son las que yo voy a calcular a partir de estas coordenadas P1 y P2. Las fórmulas que vamos a utilizar para hallar estas coordenadas, así como lo estamos viendo ahorita en la figura, ¿sí? Será la siguiente fórmula. Esta fórmula estas dos formulitas, si se observan, son iguales, nada más cambia que una es con X y otra es con Y. Van a utilizar los datos de las coordenadas del punto 1 y del punto 2. Me van a definir este punto que se encuentra justamente a la mitad entre P1 y P2. Estas dos fórmulas las van a copiar ustedes en su formulario. Recuerden que la clase pasada les pedí iniciar un formulario. Bueno, entonces ahora vamos a poner estas dos fórmulas que nos sirven para hallar las coordenadas del punto medio.
Continuamos. Espere, ¿cuál era? ¿Sí? Sí, gracias. Bien, entonces, vamos a ver ejemplos. ¿Cómo utilizar estas fórmulas? Dice hallar las coordenadas del punto C del punto medio del segmento AB con los puntos A menos 1,3 y B 6,5. ¿Ok? Entonces aquí tenemos en el plano el punto A menos 1,3 y el punto B 6,5. Yo tengo que encontrar por aquí, en algún lado, está el punto que divide este segmento a la mitad. Vamos a hallar las coordenadas utilizando las dos formulitas, esas sencillitas que acabamos de ver. Voy a identificar primero quién voy a usar como punto 1 y quién voy a usar como punto 2. Aquí me dijeron A y B. Es indiferente el orden en que yo tome los puntos, pero sí me conviene identificarlos para no confundirme al momento de sustituir. Entonces voy a decir que mi punto 1 es el punto A con estas coordenadas y que el punto 2 es el punto B con estas coordenadas. ¿Sí? Con estos datos identificados, entonces x1 será menos 1, lo vamos a poner aquí, y x2 será 6, lo vamos a poner acá. Me queda menos 1 más 6 entre 2. Para el caso de y, utilizamos las coordenadas y1, que va a ser 3, y y2, que va a ser 5. Lo sumamos y dividimos entre 2. De tal manera que me va a quedar para x 6 menos 1, 5 entre 2. Y para y, 3 más 5 es 8 entre 2, o sea, 4. Lo que quiere decir que mi coordenada para el punto medio será 5 medios, 4. Si lo ponemos en la gráfica, la vamos a ver de esta manera. Vemos que efectivamente el punto medio es 5 medios, o sea, 2.5, 4. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre el ejemplo? ¿Se pone en fracción? Sí, de preferencia, recuerden que no todas las fracciones nos dan un número finito, como en este caso. Entonces, de preferencia, utilicemos siempre la fracción. Claro que para hallarlo en la gráfica, pues nos conviene utilizar la fracción decimal porque es la que podemos localizar más fácilmente en el eje, ¿sí? Pero para expresarlo aquí, sí nos conviene utilizar la fracción para tener el valor completo. Siguiente ejemplo. Es hallar las coordenadas del punto B. Si son conocidos los puntos A menos 1,3, A menos 1,3 y C 1,5. 1,5. O sea, aquí lo que me están pidiendo es encontrar el otro extremo, este, que aquí ya lo estoy viendo. Pero bueno, partimos del supuesto que no lo conocemos, ¿sí? Entonces, vamos a
calcular a partir de uno de los extremos y del punto medio para hallar el otro extremo. Identificamos nuestros puntos. El punto A va a ser el punto 1 menos 1,3 y el punto medio que es 1,5. Entonces voy a usar mis fórmulas, pero voy a sustituir en diferente orden, puesto que ahora mi incógnita no es el punto medio, sino es uno de los extremos. De tal manera que, recuerden que en la fórmula este sería XM, entonces XM vale 1, ¿sí? Y X1 vale menos 1. La X2, bueno, dejo ahí X porque es lo que estoy buscando. Y el 2, la división entre 2 ya es de la fórmula, ¿sí? Para el caso de Y, la Y del punto medio vale 5, entonces la ponemos donde está YM en la fórmula. Y1 es 3, o sea, la Y del punto 1 es 3. Y la Y2, pues es la incógnita que voy a buscar. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Tengo entonces dos ecuaciones sencillas de primer grado con una incógnita, que únicamente lo que tenemos que hacer es despejar para hallar el valor de cada una de las coordenadas que necesitamos. Entonces, el 2 que está dividiendo en cada una de estas expresiones, lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. De tal forma que 2 por 1 será 2, 2 por 5 será 10, y me va a quedar de esta manera. 2 igual a menos 1 más X, y 10 igual a 3 más Y. Transponemos los términos, este menos 1 que está restando va a pasar sumando, y este 3 que está sumando va a pasar a restar, de tal manera que me va a quedar que X es igual a 3 y Y es igual a 7. Estas son las coordenadas del punto 2 que me pidieron localizar, ¿sí? O el punto B, que como vemos aquí en mi gráfica, son justamente esos valores, 3,7. Si hay alguna pregunta sobre este ejemplo. Bueno, parece que no. Vamos a continuar. Siguiente ejemplo. Si hallar las coordenadas del punto C, del punto medio del segmento AB con los puntos A 1,-3 y B 5-2. Entonces aquí tenemos los puntos A y B. Aunque ya estamos viendo, ¿verdad?, la solución del punto medio, pero vamos a calcularlo con las fórmulas. Vemos que el uso de las fórmulas es muy sencillito. La diferencia aquí es que los dos puntos se encuentran en el mismo cuadrante y tenemos en cada punto una coordenada negativa. Vamos a tener mucho cuidado, por favor, con los signos. Recuerden que algo que siempre tenemos que respetar precisamente son las reglas de los signos. Entonces, identificamos nuestros puntos. Le voy a llamar punto 1 al punto A, con sus coordenadas 1,-3. Y al punto B le voy a llamar punto 2, que sería 5,-2. Recuerden que es indistinto a cuál le llame yo punto 1 y cuál le llame punto 2. Vuelvo a insistir en ello. Sustituyendo, XM entonces será X1, que es 1, más X2, que es 5, entre 2. Y para Y, aquí lo que les mencionaba, cuidado con los signos. Y1 es menos 3, va a ser menos 3. Y Y2 es menos 2, ponemos menos 2. Entonces me queda menos 3 más menos 2.
Entonces 5 más 1 es 6, menos 3 menos 2 es menos 5, por lo que me va a quedar entonces de esta forma, xm 6 entre 2, ym menos 5 entre 2. Lo que quiere decir que las coordenadas del punto medio efectivamente son 3, menos 2 quintos, como habíamos visto aquí en la gráfica. Entonces, Vamos, si quieres saber la medida de uno de los puntos que no sea el medio, se tiene que hacer una ecuación. Solamente tienes que pasar el 2 al otro lado. a ver, si lo que quiero conocer es el otro extremo y conozco un extremo y el punto medio, Sí. la sustitución se hace en diferente orden, como vimos en el ejemplo 2 y como vamos a ver también ahora en el ejemplo 4. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado en identificar cuál es el punto que estoy buscando, si es un extremo o es el punto medio. Dicho de otra forma, tengo que identificar claramente cuáles son los datos que me están dando. ¿Sí? Pues hay que tener mucho cuidado al leer cómo está redactada mi pregunta, mi ejercicio. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Hallar las coordenadas del punto A. Si son conocidos los puntos B menos 1, 3 y C 5,2 del punto medio del segmento AB. O sea que A y B son los extremos y como me están pidiendo encontrar el punto A, quiere decir que uno de los extremos no lo conozco. Y aquí me dicen que C es el punto medio. ¿Sí? Entonces volvemos al mismo caso del ejemplo 2. Vemos que tenemos puntos en diferentes cuadrantes y por aquí en algún lado que todavía no se ve en la gráfica, hallaremos el punto, el valor, las coordenadas del punto A, que es el que me están pidiendo. Entonces identificamos cuáles son mis datos. Tengo un punto al que voy a llamar 1, menos 1, 3, ¿sí? Que son las coordenadas del punto B, menos 1, 3. Y conozco las coordenadas del punto medio, que son 5,2. Entonces aquí conozco x1, y1, xm y ym. En ese orden voy a sustituir en la fórmula. Entonces, xm, que va del lado izquierdo del signo, vale 5. x1 vale menos 1, que es esto que tenemos aquí, menos 1. x2 lo dejamos así porque no lo conozco, es la incógnita que quiero encontrar, y dividimos entre 2 de acuerdo a la fórmula. Para el caso de la y, mi fórmula me dice aquí ym, ¿sí? Entonces ym es 2, aquí lo vemos, por eso puse aquí 2. Luego y1 es este, la y del punto 1 que vale 3, entonces lo cambiamos y ponemos 3. En y2 no voy a poner nada porque no lo conozco, lo dejo así y de acuerdo a la fórmula dividimos entre 2. Tengo dos expresiones, en cada expresión tengo solamente una incógnita, lo que quiere decir que puedo encontrar su valor despejando. Vamos a pasar a multiplicar este 2 en las dos expresiones, entonces haremos 2 por 5 y 2 por 2, de tal manera que mi expresión me va a quedar así, 2 por 5 es 10, igual a menos 1 más x2. Para el otro lado tenemos 2 por 2 es 4, igual a 3 más y2. ¿Sí? Ahora, tenemos que dejar solito el x2 y el y2, lo que quiere decir que tengo que despejar y pasar estos números al otro lado. Entonces, transponiendo los términos, el menos 1 pasa positivo, el 3 pasa negativo.
Y entonces me queda así. 10 más 1 igual a x2. 4 menos 3 igual a y2. Por lo que mis coordenadas son 10 más 1 es 11 y 4 menos 3 es 1. Quiere decir que las coordenadas del punto B son 11,1. Si lo ubicamos en la gráfica, entonces mi gráfica se va a ver así.